la actividad programada. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Gracias, muy amable. Bueno, tenemos entonces, vamos a hablar un poco sobre la noción de ciencia y su evolución histórica, en donde se va a abordar propiamente la noción de la ciencia, la evolución histórica, un poco de la filosofía en la Grecia clásica, filosofía presocrática, la socrática, de Sócrates, de la filosofía griega, tomada ya como un periodo posocrático, Platón, Aristóteles, y la filosofía medieval. Para comenzar, pues, hablando sobre la filosofía en la Grecia clásica, es indudablemente, pues, hablar de esa filosofía presocrática, en el cual vamos a centrarnos así como en el momento histórico exacto en donde se va a dar ese inicio del desarrollo de la ciencia. Se parte de ese punto y en el momento en que van a ir apareciendo esas formas de generar, aprender, transmitir el conocimiento que en su momento pues era la realidad circundante, y hacerlo transmitir de una forma racional, metódica, sistemática, en toda esa línea de tiempo que se vino dando, de tal manera pues que se fue generando, aprendiendo y transmitiendo ese conocimiento. Dado a esto, pues, ¿cómo es que se fue dando esta situación? Pues la curiosidad científica es la que tuvo esos comienzos o dio paso a esos comienzos de esas habilidades evolutivas que ha venido desde el hombre primitivo desarrollándose como un resultado de la necesidad e intereses de querer comprender, de querer dominar esas fuerzas de la naturaleza en provecho pues de su propio conocimiento o de sus propias habilidades y hacerlo suyo. Y para establecer ese orden, pues ha venido evolucionando de tal forma que ha favorecido a la vida colectiva de esas sociedades y a la vida cotidiana, ¿verdad? De tales sociedades también. Es así entonces que en términos generales se puede decir que toda esa metodización va a comenzar ahí, en ese periodo, donde a través de la observación es que se ha llegado a la práctica y a la vez pues a la concepción de que dados ciertos fenómenos se van a producir sucesiones temporales o que también otros van a aparecer como condicionados por los que han sido antecedidos a estos. En términos más simples, como lo dice acá, pues todos estos hechos han ido ocurriendo donde y cuándo se han observado que existe una relación entre ese fenómeno antecesor o precedente, que lo vamos a llamar como causa, y otros consecuentes, que los vamos a conocer como efectos. A raíz de todo eso, pues desde esas primeras intuiciones que se ha dado de causalidad y que han venido ocurriendo de una manera empírico o una manera espontánea, en sentido de que no estaba racionalizado todavía todo ese conocimiento, sino que se basaba en la mera percepción, ¿verdad? Entonces, debido a eso, pues, a esa simple ocurrencia o intuiciones de causalidad, se ha tenido a bien, pues, de que esa primera fase sensorial del proceso de conocimiento va a estar dada por la sensación, la percepción y la presentación, que posteriormente ya se va a tomar o va a ir tomando una forma racional, metódica y sistemática para poder ir aprendiendo ese conocimiento.
tanto el preexistente como el que se ha ido formando o el existente en ese momento. Acá, como les digo, sé que suena algo aburrido, pero es necesario, ¿verdad? Conocer un poco de esa historia y pues venir desde el punto en el cual ese asociacionismo mítico mágico en el que se consideraba de que pudo ser un método muy generalizado porque se podía explicar los más diversos fenómenos que se observaban y hasta incluso aquellos más lejanos en cuanto a la geografía y temporalmente de las supuestas causas de esos fenómenos, ¿verdad? Entonces, la idea de la acción, aunque fuera a una larga distancia o una gran distancia de esos fenómenos, pero que tenían influencia sobre otros. Entonces, esto hacía que ese pensamiento que era muy primitivo, pues se fuera como revolucionando y haciendo como esas preguntas que surgían para poder ir racionalizando ese conocimiento. Un paso que se considera posterior a esa asociación mítico-mágico de los fenómenos con otros fue el hecho de que los humanos, en su esfuerzo por establecer esas verdades o esas causas de los fenómenos, para conocer y dominar el entorno que en su momento tenían, pues empezaron a aplicar, aunque sea de una manera muy intuitiva, el método del ensayo y del error. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que aunque se tenía muy vago conocimiento, pues, pero el hecho de poner en práctica ese conocimiento que ellos tenían ya a base, de, como lo dice, del ensayo y del error, ¿verdad? Probaban y si no daban los resultados, pues era un error, pero de esos errores ellos aprendían y trataban de mejorar en cuanto a la metodología que se iba utilizando, ¿verdad? Y así pues iban a ir revolucionando esos procesos que en ese momento pues ellos estaban implementando. Entonces, con ese método del ensayo y del error, se hizo para establecer esas relaciones de causalidad y que tanto sus aciertos como también los desaciertos que se tenían, pues eran transmitidos ya sea de forma oral, de generación en generación, en forma de preceptos podría ser, ¿verdad? Aunque estuvieran muy plagados de las creencias, de supersticiones o de mitos, pero estos eran pasados de una generación a la siguiente y la siguiente pues iba tratando de mejorar esos desaciertos que pudieron tener sus antecesores. En algunas culturas, pues con fuerte influencia, más que todo de tipo religiosa, monoteísta, como es el judaísmo, pues, tales creencias o supersticiones y mitos que se iban pasando de generación en generación, pues pasaron a constituirse en leyendas retomadas por las clases dirigentes y que a la vez estaban como vinculadas a contenidos religiosos también. Y que posteriormente, conforme se iba haciendo como ese bagaje de información o ese cúmulo, ¿verdad? Tanto de mitos, supersticiones, pues al final iban siendo como traducidos a preceptos, normas y mandamientos con el propósito de ir conformando ese orden social que se necesitaba en ese momento. También los mitos que se estaban originando, que se originaban en las supersticiones, que estos iban muy acompañados de los procesos de socialización. Era más que todo como una forma de explicación de los fenómenos naturales, que muchas veces pues no se tenía las explicaciones de por qué sucedían, ¿verdad? Y por eso, debido a esa necesidad humana de querer explicar por qué se daban esos fenómenos, es que se hacían como esa asociación en cuanto a las creencias o supersticiones que se habían formado, ¿verdad?
Todo esto pues debido al poco desarrollo del conocimiento humano que se tenía y se conservaban mucho más las características del misterio, por lo tanto pues se consideraban inaccesibles a la razón humana. Permítanme un momento, por favor, voy a atender acá. Continuando. Bueno, por lo tanto, esta parte entonces del proceso de la evolución del pensamiento de la humanidad ha sido considerado pues a lo largo del tiempo como un proceso de acumulación de conocimientos a través de la experiencia, porque ya decíamos, ¿verdad? Se parte del ensayo y del error que se tenía. Entonces, a raíz de esos procesos o esa acumulación de conocimientos a través de la experiencia, pues se ha ido incorporando de una manera muy paulatinamente a la cultura y a la vez también de forma consecuente a las tradiciones de los pueblos. Cada uno de nuestros pueblos pues tiene algunas tradiciones muy arraigadas, ¿verdad? Que ahí las siguen haciendo hasta hoy en día y que luego pues han sido transmitidos como preceptos de una generación a la otra y a la otra, y así de manera sucesiva. Y esa forma que les digo que ha venido de generación en generación, pues ha sido la forma principal de generar, acumular y transmitir conocimientos que han ido prevaleciendo desde el origen de la humanidad o desde las teorías de cómo se ha originado la vida en todas las culturas que actualmente conocemos hasta nuestra época, y así ha sido de generación en generación. Y por lo tanto, pues en este largo proceso de desarrollo de las comunidades primitivas, así también la ampliación y la sistematización del lenguaje ha jugado un papel muy fundamental en aras del conocimiento. También así la escritura alfabética, silábica, se considera pues o se estima que y fue el hecho cultural que permitió desarrollar eh, el desarrollo, perdón, tantivación, la adjetivación y que esto ha sido de las primeras escuelas que son relacionados con la retórica, cuyo objeto de estudio principalmente pues era el arte de hablar en público y también la gramática, que se ocupaba del arte de escribir correctamente. Esas primeras escuelas pues solían enseñar también la ciencia de los números, que para ese entonces
se estudiaba como geometría, un poco de historia, ¿verdad? En efecto, en el caso, pues en ninguna otra cultura anterior, el lenguaje en sí tuvo mayor perfeccionamiento, ampliación y también difusión en tan breve periodo como lo ha tenido en la Grecia, que se considera, en donde ese crecimiento de la capacidad de sustantivación, tanto de los verbos como de los adjetivos también, por medio del uso de los artículos, y esto ha venido a posibilitar a partir de la gramática el surgimiento y desarrollo de la lógica también, que más adelante vamos a tratar más específicamente. Y esto pues en la actualidad se puede decir o se puede afirmar que el desarrollo de la ciencia no habría sido posible sin el desarrollo del lenguaje amplio y preciso que se comenzó a forjar en la Grecia y que se ha venido continuando con el desarrollo a pesar de la conquista de militares, que si vemos la historia, cómo ha ido siendo en cuanto a militarización o guerras que han habido, conquistas militares, ¿verdad? Entonces, la asimilación en sí de los conocimientos y de la cultura griega también por parte de Roma ha venido también a posibilitar la difusión de ese imperio romano, ya sea en los diferentes momentos históricos y por más de 1000 años, pues el territorio geográfico del imperio romano, bien sabemos que ha incluido a toda Europa, el Medio Oriente, el norte de África, y que según datos en la historia, pues alrededor del año 600 antes de Cristo, es cuando surgieron los primeros pensadores griegos que se han considerado, pues, que la naturaleza y que han considerado que la naturaleza y el universo no eran insondables, inentengibles y también, pues, impredecibles, y que eran los humanos quienes no entendíamos estas situaciones debido a esos escasos conocimientos que teníamos sobre esos fenómenos, pero que a raíz de esa comprensión se podía ir mejorando o estudiando la naturaleza para llegar a una mejor comprensión. El punto del por qué hablamos en la historia de la evolución de la Grecia, pues es porque se registró la mayor cantidad de pensadores que intentaron encontrar esas explicaciones en una forma racional, sistemática y metódica a los hechos cotidianos que se tenían del entorno tanto natural, cultural, social y político de la época. Y acá les enlisto algunos de esos primeros pensadores que se mencionan en la mayoría de los textos de filosofía, epistemología y ciencia, y en su orden cronológico pues fueron apareciendo Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Parménides, Heráclito, Anaxágora, Zenón, Demócrito, Sócrates, Hipócrates y Arquímedes. Hablando un poco sobre la filosofía griega postsocrática, específicamente vamos a hablar de Platón, que fue discípulo de Sócrates por 9 años hasta la muerte de su maestro, ¿verdad? Y después se considera que después de viajar por algún tiempo tras la muerte de Sócrates, pues regresó a Atenas y fundó la escuela filosófica denominada la Academia.
La enseñanza y los escritos que Platón adoptaba, pues era en forma de diálogos por medio de los cuales se exponían, se discutían y criticaban ideas filosóficas con el contexto de una conversación o un debate en el que participaban dos o más interlocutores. Platón planteaba su concepción filosófica en su libro llamado Diálogos, en donde Sócrates aparecía como el personaje principal. La mayoría de esos diálogos tienen la misma escritura o estructura literaria y Sócrates se encuentra con alguien que cree saber mucho. Entonces Sócrates manifiesta ser ignorante y pide ayuda al que afirma saber, ¿verdad? Sin embargo, conforme Sócrates empieza a hacer preguntas, se hace patente de que quien dice que es sabio, pues realmente no sabe lo que afirma, no sabe realmente lo que está respondiendo. Y en consecuencia, pues Sócrates aparece como el más sabio de los dos personajes porque por lo menos él sabe que no sabe nada. Y en ese mismo sentido, pues va esa concepción filosófica que Platón denota en su libro, ¿verdad? De Diálogos. A pesar de que en los diálogos Platón pone como en boca de Sócrates buena parte de los planteamientos filosóficos que él aborda en ese libro, pues se sabe actualmente que la gran mayoría de estos fueron realmente elaboraciones literarias y filosóficas que ha realizado Platón, en un sentido más que todo pedagógico, a partir de las enseñanzas que le daba Sócrates. Y por lo tanto, pues Sócrates, que era su maestro, es el personaje principal en su libro. En sí, el aporte filosófico propios de Platón, quizás el más importante en términos epistemológicos, fue el desarrollo del concepto de las ideas. Porque Platón consideraba que la percepción sensible únicamente iba a ofrecer como apariencias de la realidad y que los conceptos de esta realidad pues iban a ir surgiendo y eran meramente deformaciones provocadas por los sentidos, porque se consideraba esa percepción a través de los sentidos. También pues concluía en consecuencia que la verdad únicamente se encontraba en el mundo de las ideas. He ahí la importancia que les digo de que el concepto principal de Platón fue eso, las ideas, ¿verdad? Porque acá las mencionaba. Entonces, si la verdad única se encontraba en el mundo de las ideas, concebidas por medio del razonamiento, y que éstas solamente podían ser alcanzadas con el empleo de la dialéctica. Y acá viene la importancia de tener un poco claro de cuando hablamos de la dialéctica platónica, que va a ser ese proceso intelectual que mediante el uso preciso del significado de las palabras en los diálogos contrastaba el mundo de las cosas materiales con el mundo de las ideas. Y esto permitía llegar a las ideas de una manera trascendental, es decir, al conocimiento verdadero. Y que Platón entonces lo consideraba que se encontraba más allá de lo que sensorialmente era posible captar, sino que iba como, hacía como una, trascendía más de meramente aquello sensorial, ¿verdad? Sino que se requería otro punto importante, el cual va a ser eh, ese conocimiento verdadero que tenía un poco más de razonamiento, ¿verdad? Según la filosofía de Platón entonces, habían diferentes jerarquías de pensamiento de acuerdo a su calidad. Y así los mejores pensamientos se iban a relacionar con el mundo de las ideas o el mundo de la luz, se podría decir, y las peores pues con la experiencia sensorial, que solamente lo dejaba
a nivel sensitivo y por lo tanto iba a formar parte del mundo de la oscuridad. De esa misma manera, pues habían diferentes jerarquías de hombres de acuerdo a la proximidad que estos tenían a formarse una idea. Y según Platón, entonces, los hombres más próximos a los mejores pensamientos iban a ser los que tuvieran o iban a ser considerados como hombres de luz o eran los filósofos. Y los más alejados a esto, pues eran los tiranos. Ese pensamiento o planteamiento filosófico de Platón pues suponía entonces tener la preexistencia del mundo de las ideas perfectas, eternas e inmutables, fuera del pensamiento humano, que éstas iban a ser las ideas trascendentales. También tenía el planteamiento de que el alma humana adquiría las ideas al estar en presencia de la luz antes de nacer. Que los hombres nacen con las ideas o con esas ideas innatas, pero no las recuerdan. El conocimiento consistía en recordar por reminiscencia propiciada por los diálogos y también esto, pues, el mundo de las ideas. El conocimiento, entonces, producto de la reminiscencia, era una copia imperfecta de la idea, pero esta podía aproximarse a la verdad con el ejercicio de la dialéctica. Más que todo, si ya vemos en cuanto a la influencia del, del platonismo, puedo decir, en la filosofía griega, pues fue muy grande en su tiempo y fue aún mayor en los padres de la iglesia cristiana y también en el pensamiento patrístico medieval, porque aquí fue como adquiriendo en ese proceso la forma de neoplatonismo. Y este neoplatonismo pues marcó el fin de la grandeza de la filosofía griega y el principio de la filosofía cristiana en el occidente y que iba prevaleciendo hasta el Renacimiento. Ese neoplatonismo fue el pensamiento basado en la filosofía cristiana y que a través de la patrística, pero que a finales de la época medieval era considerado como el neo-aristotelismo y que era el más influyente en la filosofía cristiana a través de la escolástica. Dado el caso, pues la filosofía cristiana ha sido el fundamento filosófico en el que se basa la religión cristiana, a raíz de tantos sucesos, ¿verdad?, que han venido dándose y pues se ha ido formando esa religión cristiana. Si lo vemos de esta manera, o puedo decir también epistemológicamente, el mayor aporte que se le reconoce actualmente a Platón es haber identificado la importancia de la interpretación de la realidad material mediante la conceptualización. Esto quiere decir que por medio de la elaboración de esos conceptos, utilizando para ello procesos de abstracción que él llamó ideas. Y eso es el mayor aporte que ha dado Platón en esta historia, ¿verdad?, de la filosofía. Aristóteles, hablar un poco, sí, de manera generalizada, ¿verdad? Pues este ingresó a la Academia de Platón a los 18 años de edad, fue discípulo de este por más de 10 años y se convirtió después en maestro de la Academia hasta la muerte de Platón, después de lo cual pues se trasladó a Asos y luego a Macedonia, donde lo nombraron preceptor de Alejandro Magno. Se considera también que en el año 334 a.C., cuando Alejandro inició la conquista de Persia,
regresó a Atenas y fundó su propia escuela, la que denominó el Liceo. Aristóteles también estudió y sistematizó casi todas las ramas del conocimiento existente en su época y propició los primeros escritos ordenados sobre biología, zoología, botánica, psicología, física y literatura. Aristóteles sistematizó también el uso de la lógica como formalización de la construcción gramatical del conocimiento, más allá del concepto idealista que proponía Platón. También la construcción del conocimiento propuesto por Aristóteles tenía pues su base en la experiencia y no solo en el mundo de las ideas, como lo planteaba su maestro Platón. En el ámbito de desarrollo del pensamiento y también relacionado a la metodología filosófica de la antigüedad, pues la aportación más importante que se le va a reconocer a Aristóteles es la creación de la lógica formal. Punto importante, ¿verdad? En el cual el mayor aporte, recordemos, de Aristóteles va a ser esa creación de la lógica formal. Y que en el libro, el órgano universal, presenta la lógica como el mejor y más confiable instrumento para obtener el conocimiento. También a este Aristóteles pues se le atribuía el haber orientado el pensamiento filosófico de la época hacia el uso de la deducción como método de razonamiento de manera sistemática mediante la aplicación de las reglas de la lógica y también de la silogística y a la elaboración de juicios y razonamientos. No solamente quedaba de una forma idealista. Al momento de analizar esos orígenes de la lógica y de la silogística que proponía Aristóteles, pues se puede contrastar que están muy relacionadas con la fuerza de convicción que debe poseer un discurso para convencer a la gente. Y así se iban conformando los diferentes saberes, los diferentes pensamientos, ¿verdad? Basados en la lógica. A su vez también, pues, esa fuerza de convicción en el discurso estaba relacionada con la coherencia del razonamiento previo o las premisas, podría decirse, y luego las conclusiones, las cuales debían de ser lógicamente necesarias y carentes de contradicción. O sea, no se iba a permitir de que si se llegaba a una conclusión, esta contradijera a otra, ¿verdad? Sino que necesariamente tendrían que tener una lógica, una coherencia. Y esa capacidad de hablar en público y de convencer era la habilidad que se apreciaba en la vida política de aquella Grecia clásica. Si ustedes han visto documentales también, ¿verdad? Se ve que esos filósofos, la vida política de la Grecia clásica, pues se basaba más que todo en ese poder de convencer a las personas. La vida política era bastante arraigada de esa forma. Y que a pesar de tener una economía basada en la esclavitud, Grecia se consideraba la cuna de la democracia como sistema de organización social, si ustedes se recuerdan en momentos de la historia, ¿verdad? La mayoría eran esclavos, pero era la cuna de la democracia. Luego, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, en 476 después de Cristo, pues las obras de Aristóteles se perdieron y durante el siglo XIX después de Cristo, pues los musulmanes que introdujeron sus obras y traducidas del griego al árabe en el ámbito del islamismo. Después esos pensadores que iban examinando y comentando las obras aristotélicas, pues el más famoso fue Averroes, que iba como
transmitiendo, ¿verdad? Todas las obras o todo el pensamiento que en su momento pues se pudo haber perdido de las obras aristotélicas. En las primeras fases de este redescubrimiento, la filosofía de Aristóteles fue tomada con cierto recelo, en gran parte debido a la carencia que sus enseñanzas conducían a una visión materialista del mundo. Igual es fundamental pues tener presente que en el siglo XIII, en el occidente latino, pues se fue como haciendo una renovación de los intereses por las obras de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino también, que halló una mayor base filosófica en cuanto a orientar el pensamiento cristiano, Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, pues la obra de Santo Tomás acabaría siendo aceptada, continuando más tarde la filosofía del escolasticismo, la tradición filosófica fundamentada en la adaptación que Santo Tomás hiciera del pensamiento aristotélico. Aristóteles entonces es considerado el pensador griego más importante y de mayor influencia en la historia del desarrollo intelectual y filosófico del Occidente por la enorme difusión de su pensamiento a través del cristianismo. Y el cristianismo, que ha sido la religión oficial de Roma desde que el emperador Constantino I, ¿verdad?, la adaptara como su religión y se bautizara según el ritual cristiano de la época. Posteriormente, al oficializarse ese cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, pues adquirió las características del catolicismo al denominarse católico, apostólico y romano, y que actualmente hasta en los recintos o en las iglesias, ¿verdad?, se sigue diciendo, rezando de tal manera así, católico, apostólico y romano. En el ámbito entonces del conocimiento científico, ¿cuáles fueron esas contribuciones que Aristóteles ha dado? Estas van a ser inconmensurables, pero que se van a resumir entonces en los siguientes aportes: en la sistematización del conocimiento existente en la época, en la formalización del conocimiento mediante la escritura y la sistematización del primer método de razonamiento mediante la lógica formal y la silogística. Hablar un poco sobre la filosofía medieval, que era otro punto que estaba entre los contenidos para esta tarde. Pues en cuanto a la generación de ese conocimiento filosófico y científico, más que todo con la gran influencia que ha tenido en el desarrollo del pensamiento de la humanidad, y que terminó alrededor de los años 300 antes de Cristo y posterior a la muerte de Aristóteles, ¿verdad? Pero, sin embargo, pues hubo al menos dos grandes filósofos y matemáticos griegos posteriores a esa época y que han tenido aportes que han sido muy valiosos para la ciencia. Y entre ellos vamos a recordar a Arquímedes en los años 287 al 212 antes de Cristo, y Eratóstenes, que en el año 284 al 1902 antes de Cristo, ¿verdad? Esos fueron los que han dado un mayor aporte a la ciencia en esa época, y que la filosofía y la ciencia en cuanto a la griega han ido adaptando y adoptando, ¿verdad? Han sido adoptadas por esa iglesia cristiana que se fue convirtiendo como en la guardiana del desarrollo del conocimiento de la época, y que también
Al mismo tiempo, la Iglesia Católica en ese tiempo no era como, no era indiferente, ¿verdad?, al Estado, sino que intentaba conciliar con el Estado, con el afán de dominar los propósitos filosóficos y científicos de los griegos con los dogmas de la Iglesia, y fueron como adaptándolos para poder tener esa dominación de las sociedades. Se considera incluso de que el primer concilio ecuménico realizado en Nicea y convocado por el emperador romano cristiano Constantino I en el año de 325 después de Cristo, pues reunió a 318 obispos de la Iglesia cristiana y tenía el propósito de consensuar las partes de los escritos de los apóstoles que serían aceptados como verdaderos y cuáles iban a ser rechazados para poder ir armando, ¿verdad?, el libro que hoy conocemos como la Biblia. Cuáles iban a ser aceptados, cuáles iban a ser esas verdades y cuáles iban a ser los libros que se iban a rechazar porque no le convenía a la Iglesia Católica aceptarlos como verdaderos. En ese concilio, pues se definió que el cristianismo en adelante sería católico, apostólico y romano. Los escritos que durante el concilio no se aceptaron como verdaderos fueron considerados apócrifos y por lo mismo, pues no se incluyen en el Nuevo Testamento. En cuanto a San Agustín de Hipona, este era más que todo considerado el teólogo más grande entre los padres de la Iglesia cristiana y era como el precursor de la patrística latina y también el adaptador de los planteamientos filosóficos de Platón al cristianismo. Y por esta razón, pues a esa corriente de pensamiento idealista convertida como en una doctrina por la Iglesia cristiana se le llamó neoplatonismo, porque se basaba en esos planteamientos que Platón realizaba, pero adaptados al cristianismo. Y esa doctrina y su filosofía fue dominante durante aproximadamente unos 800 años, desde el origen del catolicismo hasta el aparecimiento de la escolástica. Duró bastante, si ustedes ven, en cuanto a la aplicación de esa doctrina. Otro importante es en el caso Santo Tomás de Aquino, que este filósofo y teólogo italiano, pues considerado la máxima figura de la doctrina filosófica llamada escolástica, que esta venía a sustituir a la patrística como doctrina oficial que se tenía de la Iglesia Católica, que era planteada por el San Agustín de Hipona, ¿verdad? Entonces, esta escolástica vino a sustituir a esa patrística y constituyó en sí entonces un intento de conciliación entre los objetivos dogmáticos de la Iglesia Católica, la tradición filosófica aristotélica y la incipiente modernidad que se vivía en toda Europa en aquel entonces, después de más de un milenio de oscurantismo, ¿verdad?, en donde se había fundado ya las primeras universidades vinculadas a la Iglesia Católica. Entonces, el escolasticismo fue la corriente de pensamiento dominante durante los últimos siglos de la época medieval, y también esa escolástica pues, fue una educación de la filosofía aristotélica, principalmente la lógica y la deducción basada o adaptada a la doctrina de la Iglesia cristiana, que fue fundada pues o implementada por este Santo Tomás de Aquino. En sus esfuerzos entonces por reconciliar la fe con el intelecto, Santo Tomás
creó una síntesis filosófica de las obras y enseñanzas de Aristóteles. Con esto, en cuanto a las concepciones de algunos padres de la Iglesia, como San Agustín y otros eruditos islámicos como Averroes y Avicena, consiguió con ello lograr integrar un sistema ordenado, también los conocimientos de otros pensadores con la enseñanza de la Biblia y la doctrina católica, poniéndolos al servicio de la fe y del cristianismo. La doctrina entonces cristiana, que fue elaborada por Santo Tomás, constituyó el núcleo de la escolástica hasta el Renacimiento. Por lo tanto, el escolasticismo fue la corriente de pensamiento oficial en las escuelas y en las universidades de Europa durante los últimos 300 años durante la Edad Media. Como punto importante, tomar en cuenta que el primer concilio ecuménico realizado por la Iglesia Católica se le llamó apócrifo a todo escrito bíblico no considerado como inspirado por Dios. Todos aquellos que eran considerados que no le convenían a la Iglesia, ¿verdad? Entonces no eran tomados en cuenta porque no eran considerados que estos fueran inspirados por Dios, sino que fue un escrito inspirado por otra cosa menos por Dios, y por lo tanto no eran tomados en cuenta. La patrística era la teología que reunía las doctrinas de los llamados padres de la Iglesia cristiana y aquellos conocimientos o los dogmas que eran aceptados y bendecidos por la Iglesia, pues eran los verdaderos o los propios. Esa patrística fue una especie de neoplatonismo, porque igual, ¿verdad? Lograba o intentaba, o a lo mejor también hasta influía bastante en tener esos pensamientos de Platón, fusionarlos con estas creencias o con esos conocimientos que eran aceptados como verdaderos y que eran bendecidos por la Iglesia. Bueno, de esa manera es como así, de manera un poco más masticable, ¿verdad? Les he dado esa reseña o esa evolución en cuanto a la historia. Sé que es solo teoría y a veces es aburrido, pero por el momento lo dejaría aquí, no lo seguiría aburriendo más. Después vamos a ir viendo paso a paso y vamos a entrar ya directamente a lo que es el método científico y las partes, ¿verdad? En cuanto a la investigación científica. Pero, como les digo, en cuanto al programa, pues siempre se hace una reseña de la historia de la evolución en relación a la filosofía y la epistemología, en razón de cómo el conocimiento ha venido de generación en generación y la influencia que han tenido estos filósofos en cuanto a sus planteamientos, ya sea idealistas o de razonamiento. ¿Dudas? ¿Comentarios? Si no hay, pues no